Como lo advirtió el pastor, no veremos todos los capítulos, pero sí vamos a tomar algunos muy específicos. Y yo creo que intencionalmente el pastor dado el proceso eleccionario, ¿cierto? También nos hace reflexionar en lo que es lo correcto, ¿cierto? Y lo incorrecto, y cómo muchas veces también nuestros líderes de nuestros países toman malas decisiones. Que el Señor también nos ayude a que esto no ocurra en nuestras iglesias. Voy a pedirle que puestos en pie sigan la lectura ahí, solo del versículo 12. Libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Padre Celestial, vamos, Señor, ante tu presencia en el nombre de Cristo, Señor, para pedir misericordiosamente tu guía, Señor, ante tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros corazones y entendimientos, Señor, para poder, Señor, asimilar esta tu palabra y, por supuesto, obedecerla. Ayúdanos, Señor, porque nos presentamos ante ti pecadores, Señor, con tanto, Señor, cosas, Señor, que quizás durante esta semana tu palabra nos mostrará que los hemos hecho mal o necesitados, Señor, y a lo mejor desvalidos y nos sentimos, Señor, atribulados. Ayúdanos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón conforme a tu voluntad. Agradecemos este tiempo que nos das y te pedimos tu dirección. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. La semana pasada, nuestro pastor comenzaba, ¿cierto?, la exhortación de este libro con el capítulo 3 de Amós, y nos mostró los límites de la paciencia de nuestro Dios, bajo el tema donde hay privilegio debe haber responsabilidad. Nos introducía en el contexto también de este profeta, de dónde era el tiempo, ¿cierto?, en que se profetizaba, a quién lo hacía, y varios otros detalles que nos ayudaban también a comprender un poco más este libro. Hoy en el capítulo 4 encontraremos la dureza del corazón de Israel, la respuesta de Dios a esta dureza y la proclamación de un juicio inevitable. Se nos propone un título muy adecuado para describir esta situación y se ha llamado a este sermón o a esta predicación con el título Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, tal cual lo leíamos ahí en el versículo 12. Y les invito entonces a que nos adentremos en este capítulo 4, el cual dividiremos en 4 partes. La primera es la denuncia de los pecados sociales. La segunda es la denuncia de la adoración falsa. La tercera, la reprensión por la falta de arrepentimiento. Y finalmente, la proclamación de un juicio final. ¿Qué nos dicen ahí los versículos 1 al 3? Les invito a que sigan ahí la lectura en sus Biblias. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis los menesterosos, que decís a sus señores, traed y beberemos. El Señor Jehová juró por su santidad. He aquí, vienen días sobre vosotros en que os llevará en anzuelos, y vuestros descendientes en barquillos de pescador, y saldrán por los portillos la una en pos de la otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Fuertes las palabras. ¿A quién se refiere aquí con las vacas de Basán? A las mujeres, ¿cierto? A un tipo específico de mujeres que estaban ahí en el palacio. Vaca de Basán es una descripción, ¿cierto?, para estas mujeres adineradas, ricas de Samaria.
que claramente vivían en opulencia. ¿Cuál era el pecado? Que oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos para mantener su estilo de vida. Amados hermanos, si alguno de nosotros tenemos la responsabilidad y también el privilegio de tener quizás personas a nuestro cargo en donde trabajamos o en los negocios a lo mejor que dirijan, oremos y roguemos al Señor que la ambición egoísta y el deseo de mayor riqueza a costa de los pobres y los que necesitan nunca llenen nuestro corazón. He trabajado en administración y finanzas en algunos tiempos de mi trabajo y he visto cómo muchas veces se seleccionan a las personas para los determinados trabajos. Contratemos a esta persona porque es soltera, es una mujer soltera y tiene hijos, por lo tanto va a estar necesitada de este trabajo. Contratemos a esta persona porque tiene una ambición, ¿cierto? Es un joven que recién está partiendo, entonces no importa lo que le pidamos, lo va a cumplir. Y he visto cómo personas seleccionan en base a la necesidad y quieren aprovecharse de ella para llegar, ¿cierto?, a los objetivos que tiene la empresa. Seamos cuidadosos, queridos hermanos, y nunca llenen estos sentimientos en nuestros corazones. Que nuestra ética cristiana siempre esté clara en base a las Escrituras. Es decir, que sepamos cómo deberíamos actuar en cada circunstancia. Eso es la ética cristiana, tener claro cuál es la forma correcta de actuar. No es, ¿cierto?, lo que los demás dicen que debería ser. No es lo que los demás o la mayoría hace. Y nos justificamos muchas veces que todas las personas hacen esto, todas las personas ocupan estos recursos o se aprovechan, ¿cierto?, del pajarito nuevo que llega a la empresa, ¿cierto?, como se les dice, y lo recargan de trabajo. Ciertamente debemos actuar con esta ética cristiana que es determinada, aquí en las Escrituras. Porque por más que queramos esconder nuestro actuar incorrecto, siempre nuestro Dios está al tanto y tarde o temprano nos llegará el juicio de Dios. Notemos lo que Dios jura y dice que por su santidad va a ejecutar este juicio, que es un juicio seguro y específico. Ahora, notemos también que jura por su propia santidad. Y esto en realidad, queridos hermanos, es una hipérbole por parte de nuestro Dios, es decir, es una exageración intencional a una situación, ¿cierto?, que quiere intensificar el significado o provocar, ¿cierto?, un efecto expresivo claro. Porque Dios no necesita jurar. Su palabra es la verdad. Pero deseó enfatizar dramáticamente que el juicio era inminente. También fue exclusivamente específico en comentar que los ganchos que ocuparían para desalojar a estas vacas de Basán, ¿cierto? Y me parece muy interesante y lo que hacen alusión los comentaristas es que justamente los asirios tenían esta práctica común, que era perforar la nariz de sus esclavos o los labios de sus esclavos y de ahí amarrarlos y uno tras otro, ¿cierto?, sacarlos del lugar y evidentemente en una situación de vergüenza y de humillación y de sumisión mostraban a todos, ¿cierto?, que ellos eran los dueños de estas personas. Y por eso dice aquí que una tras otra iban a salir de estos palacios, porque irían con estos anzuelos, con estos elementos, ¿cierto?, con los que esclavizaban los asirios, lo harían así también con ellos. Y justamente sería el futuro de la esclavitud de los judíos. Y para finalizar este punto, debemos ser objetivos, que el Señor no es que condene la riqueza, sino más bien arremete en contra de las personas que obtenían sus riquezas y las ocupaban malamente. Y finalmente, que estas riquezas se habían vuelto su ambición y la opulencia su idolatría. Mucho cuidado con lo que llenamos nuestras mentes, queridos hermanos. Ahora me refiero a las redes sociales,
que muchas veces muestran vidas perfectas y acomodadas. Muchos años atrás, por revistas, por documentales o por algunas noticias, conocíamos cómo vivían los multimillonarios, ¿cierto? Los ricos y ciertas personas bien acomodadas. Hoy día, la práctica es ver quién vive más acomodadamente o cómo ganamos dinero más fácil, ¿cierto? Dando ciertos tips, cuál es la forma de volverte rico o de volverte, ¿cierto?, una persona acomodada, etcétera. No está malo, ciertamente, desear un buen pasar, pero ciertamente en ocasiones podíamos llegar a envidiar el obtener dinero fácil y sin trabajo, o la opulencia desmedida. Es lamentable, queridos hermanos, cómo niñas desean llegar a los 17 años para publicar videos en redes sociales en donde comercian con sus cuerpos y en donde niñas jóvenes menores de 20 años son millonarias por vender su cuerpo en línea. En consecuencia, Amós denuncia la falsa adoración del pueblo. Leamos ahora los versículos 4 al 5. Id a Betel y prevaricad. En Gilgad aumentad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 años. Y ofreced sacrificio de alabanza con leudo y pregonad. Publicad voluntarias ofrendas, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Jehová. En este pasaje encontramos la ironía divina. Id a Betel y prevaricad. Dios usa el sarcasmo para exponer la hipocresía de su religión, de la religión que estaba llevando el pueblo. Y la ironía es bastante descriptiva. Dice, prevaricad. Les insta como a prevaricar, a actuar de forma injusta y deliberada contra el mal. Esto es prevaricación. Les llama a aumentar la rebeldía. Acusa al pueblo que ha ido, en constante rebeldía contra él. Dice que traigan los diezmos sin un corazón sincero. Porque recordemos que existían distintos tipos de diezmos. Uno eran los anuales, ¿cierto? Que cada año tenían que llevar los diezmos al templo. Pero estudiando los comentarios bíblicos nos indican que también había un diezmo cada 3 años dentro del pueblo de Israel. Y que obviamente el Señor había determinado. Lo encontramos ahí, en Deuteronomio capítulo 14 y Deuteronomio capítulo 26. Que cada 3 años se debía dar un diezmo para un propósito específico. En este caso, ese diezmo tenía como intención y como objetivo alimentar a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Pero qué hipocresía, queridos hermanos. Dios les instaba a que dieran esos diezmos de 3 años. Pero fíjense que serían diezmos para los necesitados. Las mismas personas que explotaban para sus fines de enriquecimiento y de aprovechamiento. Por lo tanto, claramente, este diezmo era un diezmo que no era dado de corazón. Alaben como quieran cuando nombra el leudo. Se conoce que Dios fue muy estricto en las alabanzas, sobre todo también, en específico, las alabanzas horneadas, los diezmos, ¿cierto? O las ofrendas horneadas. Recordemos, ¿cierto?, que habían distintos tipos de ofrenda y unas eran también horneadas. Y específicamente siempre dijo que no tuvieran leudo o levadura, porque era un símbolo, ¿cierto?, de que no habría podredumbre o no habría fermentación en esta masa. Así que mucho cuidado, queridos hermanos, de no decir esta frase cliché evangélica: alaba a Dios como lo sientas. Si bien es cierto que una parte de esta expresión se refiere a que lo debemos hacer con profundidad y sinceridad cuando alabemos al Señor, por otro lado, ciertamente se pueden malentender
libertades al alabar y que Dios ciertamente no ha ordenado. Hay formas claras y respetuosas de alabar a Dios y están descritas claramente en la Escritura. Así que no es llegar y alabar a Dios como se nos ocurra. No es llegar y alabar a Dios, cierto, como queramos, sino que el Señor ha determinado cómo hacerlo. Si recordamos con sinceridad, queridos hermanos, muy probablemente cada uno de nosotros nos habremos acordado de esta ironía de cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, cuando nuestros padres, ya hastiados de nuestra porfía, nos decían, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Y nos decían, ¿cierto? Ya, como cierto cuando nos dicen, nos tienen hasta la coronilla, haz lo que quieras, hazlo nomás, de forma irónica, para que probemos realmente lo que iba a suceder. Después de tanta advertencia, después de tanta insistencia, que lo que íbamos a hacer era incorrecto, finalmente nuestros padres nos dicen, hazlo y vas a ver las consecuencias. Por lo tanto, de la misma manera Dios entrega a sus placeres y rebeldías a quienes iban viviendo de esta forma. Y a pesar de ver las consecuencias de su pecado o de su mal actuar, seguían empecinadamente pecando. Encontramos ejemplos de estos por ejemplo, en Faraón. Si nos vamos a Éxodo capítulo 10, versículos 20 al 29, encontraremos, ¿cierto?, la descripción cuando el Señor entrega a Faraón, ¿cierto?, a su dureza de corazón. Éxodo capítulo 10, versículo 20 al 29. El versículo 27 dice, mas Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Ciertamente, aquí no es que el Señor haya endurecido el corazón, ¿cierto?, para que él sea malo. No es que el Señor lo haya predestinado para la maldad. No es que el Señor lo haya empujado, sino que es esta misma expresión de tanta porfía, de tanta rebeldía contra Dios, finalmente lo dejó y lo entregó a su propia dureza de corazón. Lo leemos también de la misma forma cuando Pablo advierte de la condición humana lejos de Dios, ahí en Romanos capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, 27 al 28. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Esta es la misma expresión, queridos hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Amós dice aquí, ya hastiado el Señor de la forma de vivir, los entrega justamente esa forma de vivir. El corazón del problema era que amaban sus rituales externos, pero el corazón estaba lejos de Dios. El juicio de abandono, Dios los entrega a lo que ellos justamente querían, seguir pecando, lo cual es el peor juicio, según lo que entendemos aquí en Romanos. Finalmente, Dios los entrega a esa forma de pensar. Pero el juicio se acercaba y también la reprensión por la falta de arrepentimiento. Leamos ahora los versículos de Amós ahí del 6 al 11. Amós 4, del 6 al 11. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió
secóse. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Con todo, no os tornasteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta. Pero nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros mortandad al modo que en Egipto. Maté a cuchillo vuestros mancebos, con cautiverio de caballos, de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices. Empero no os tornáis a mí, dice Jehová. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Dios envió 5 castigos para llamar a Israel al arrepentimiento. El propósito era la disciplina, pero la trágica respuesta fue una constante, mas no os volvisteis a mí. Dice que les dio un diente limpio, es decir, hubo hambre, no había comida en sus bocas, había sequía, habían plagas en las cosechas provocadas por la oruga, por la langosta, mortandad y pestilencia, tales cuales se vieron en Egipto, destrucción como Sodoma y Gomorra. Las personas que están lejos de Dios ven y sufren desastres naturales, muchas veces terribles catástrofes, y aún así no se vuelven a Dios. Recordarán ustedes, bueno, antes se hablaba del terremoto del 60, ahora varios ya hemos vivido un terremoto. Y recordarán que nuestras iglesias se llenaban de visitas luego de este terremoto, porque buscando a Dios, ¿cierto? Después de una temerosa situación, iban y muchas veces llenaban iglesias. ¿Dónde están hoy día esas personas? Pero lo triste y la realidad triste es que aún hay cristianos que a pesar de todas las dificultades no se vuelven a Dios. ¿Cuánto debe suceder en nuestras vidas para que al menos cuestionemos si lo que nos sucede es a causa de nuestro pecado? ¿Cuántas veces oramos y rogamos al Dios del cielo por entendimiento antes que la solución de nuestro problema? ¿O seguiremos pensando que los castigos y juicios son solo para los gentiles, los que no son hijos de Dios, como el pueblo de Israel pensaba? O quizás pondremos nuestra justicia en una balanza y compararemos estas justicias con la de otros, que a nuestros ojos son más pecadores. Amós deja claro que la reprensión y disciplina de nuestro Dios fue directa. A su pueblo le faltó arrepentimiento. En la escuela bíblica la semana pasada profundizábamos sobre el arrepentimiento que desea nuestro Dios. Y este constaba de 3 partes. Tenía que tener una parte intelectual, es decir, debíamos entender y reconocer nuestro pecado, pero también tendría que haber una parte emocional. Debía existir remordimiento y pesar por el pecado cometido, porque habíamos ofendido a Dios. Y una tercera parte, y claramente no menos importante, que tenía que haber voluntad dentro del arrepentimiento, porque debe provocar un cambio de propósito en la vida. Nuestras decisiones debían cambiar. Ahora, es necesario, queridos hermanos, agregar que hay muchos creyentes que malinterpretan este tipo de pasajes. Y entonces dicen que toda enfermedad y cada evento desafortunado es atribuido al castigo de Dios o a la obra de Satanás. Si estás enfermo, es por un pecado. Si te pasa algún accidente, algún inconveniente, es por tu pecado. Pero en las Escrituras no encontramos ningún pasaje bíblico que indique que toda enfermedad que tengamos en este mundo
sea por causa del pecado. Ni Jesús, al estar en la tierra, avaló este pensamiento. Debemos recordar que estamos en un mundo caído por el pecado. Por lo tanto, estamos en un cuerpo también afecto a este pecado, que ya no iba a vivir eternamente como lo fue al principio, ¿cierto? En el huerto del Edén. Incluso a veces nuestras enfermedades o accidentes son consecuencias de nuestras propias porfías. Por lo tanto, esto no quiere decir que todas estas situaciones sean enviadas por nuestro Dios como castigo, ¿cierto? O como algún juicio. Por otro lado, amados, queridos hermanos, ¿cómo no amar a nuestro Dios? Lejos de ser un Dios tirano y sin misericordia, siempre advierte y siempre da numerosas oportunidades. Entonces, si el castigo de Dios llega sobre nuestras vidas, ha sido solamente porque vemos la desgracia y no cambiamos. Por tanto, Dios nos hace recordar esta frase: mas no os volvisteis a mí. Por eso siempre cuando oremos al Padre por salud o por la ayuda necesaria, junto con ello pidamos entendimiento. Para el pueblo llegó el momento del juicio. Las veces que Dios esperó y no se volvieron a Él, acabaron. Y llegó la proclamación del juicio final. Leamos ahora los versículos 12 al 13. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque he de hacer esto, aparéjate o prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y cría el viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace a las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Pasa esto que se erizan los pelos, ¿o no? Tremendas palabras de nuestro Señor. El gran Dios del universo, al creador y sustentador de la vida, llama a juicio a su propio pueblo. La conclusión lógica es, por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, amados en Cristo. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Hoy más que nunca vemos señales de que la venida del Señor está muy cerca, más de lo que imaginamos. Señales en los cielos, cumplimiento específicamente de las palabras que están escritas en la Biblia. Ayer estudiábamos con los jóvenes de cómo hoy hay cadenas ocultas que nos atan, cómo hay pecados que son secretos, muy ocultos dentro de nosotros, pero que nos mantienen atados y esclavos a ellos. El tono del llamado de Dios esta vez no fue una invitación de gracia, sino una citación a juicio. Confesemos nuestros pecados, hermanos, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Y para mayor entendimiento se identifica quién iba a ser el juez. Dios recuerda que Él es quien juzgaría, este Dios creador, soberano, todopoderoso, que ha creado, formado los montes, da dirección a los vientos y conoce los pensamientos. Este es el juez justo que va a juzgar. En conclusión, queridos amigos y hermanos, hoy nuestro Dios, a través del profeta Amós, nos advierte contra la dureza de nuestro corazón. Nosotros no somos diferentes a Israel. El pecado no arrepentido endurece el corazón y nos vuelve, entre comillas, a prueba de sermones. Ayer hablábamos con los jóvenes sobre un par de pecados muy específicos y tendemos a esconder estos pecados porque no se mencionan específicamente.
quizás sobre este púlpito no se habla de esto, entonces no me está llegando a mí, porque no se habla específicamente de esto. O quizás, ¿cierto?, no se menciona específicamente cierta situación, entonces esto no es para mí. Y tendemos a esconder claramente nuestro pecado y a dejarlo, ¿cierto?, ahí sin ningún ataque. Pero pastores, profesores y predicadores ciertamente han predicado la poderosa palabra de Dios, que nos refleja tal cual somos, en la falsedad de la autojusticia. Pero, ¿qué esperanza hay? Ninguna en nosotros mismos. La moralidad, las obras de caridad o el dinero ciertamente no nos pueden salvar. Como estas vacas de Bazán, que cierto se creían muy aseguradas con su dinero y su opulencia. La única esperanza es Cristo. Él recibió el castigo que merecíamos. El llamado final es venir a Dios en arrepentimiento y en fe, sin nada que ofrecer, sino aferrándonos solo a la cruz de Cristo. Amado amigo o amiga que nos escuchas, si Dios Todopoderoso ni a su propio pueblo dejó fuera del juicio y castigo, ¿cómo esperas que no haya juicio para los que están lejos de Él? Pero es misericordioso y su gracia está demostrada en Jesús. Solo si te arrepientes de corazón y crees en Él, podrás salvar tu vida por la eternidad. Les invito a orar. Padre amado que estás en los cielos, hemos estado frente a tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella, escrita hace millones de años atrás, Señor, y aún, Señor, es tan vigente para nuestra condición de vida. No es más demostración, Señor, que es tu palabra y que tú nos conoces tal cual somos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos pecados ocultos que queremos mantener, Señor. Nos anquilosamos y queremos, Señor, mantenerlos. Y muchas veces incluso hacemos de ellos nuestra seguridad. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a volvernos en arrepentimiento. Ayúdanos a esperar tu venida, Señor, con gozo al encuentro de nuestro Señor. Agradecemos por estas palabras, Señor, y te rogamos, Señor, que quienes no te conocen, Señor, puedan ser de aliento, Señor, y de llamado para acercarse a ti. Gracias, Señor, nuevamente por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por la oportunidad. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.